uso de la palabra el asambleísta Carlos Ortega. Legisladoras, empiezo felicitando al pueblo ecuatoriano dentro y fuera de la patria y destacando la jornada democrática que vivimos el 11 de abril. El soberano se ha pronunciado. Ojalá los líderes políticos de antes, de ahora y los que vendrán comprendan que el pueblo demanda democracia, respeto a las libertades, oportunidades y, por supuesto, dejar atrás un pasado de exclusión, pero también de fragmentación y polarización. La democracia no se conquista en un día y se abandona al día siguiente. Ojalá hayamos aprendido que no podemos confiar nuestro futuro a mesías, redentores, ni dueños absolutos de la verdad. La democracia se construye día a día y requiere de acciones y convicciones sólidas y coherentes. Quienes decidimos dar un voto en contra del autoritarismo y la corrupción por la democracia y a favor de las libertades, también lo hicimos por la justicia social, porque no concebimos equidad y justicia social sin libertad y sin respeto al que piensa distinto. A quienes perdieron, asuman la responsabilidad de sus acciones, sus silencios, su maniquismo y sus complicidades. Espero que el nuevo gobierno asuma el rol histórico, consciente que no hemos firmado un cheque en blanco, que estaremos vigilantes en la defensa de las grandes mayorías. Los resultados obtenidos no pueden leerse al margen de la necesidad de cambio. Pero cuidado, no es un cambio para generar más modelos excluyentes, elitistas o oligárquicos, sino para construir con respeto y pluralismo las nuevas sendas sin extremismos. Respecto al proyecto de ley cuyo debate en la comisión he seguido de cerca, debo empezar felicitando a la comisión por el trámite plural que ha dado al mismo, recibiendo la comparecencia de autoridades, instituciones, expertos ortodoxos y heterodoxos y en general actores diversos en ese rol de esta asamblea, Ciertamente me hubiese gustado que el informe que la comisión nos presente sea más que una transcripción de opciones. Es decir, que venga como un procesamiento de los colegas de la mesa. Sin embargo, también comprendo el contexto y el sentido de oportunidad de actuar en la comisión. De cualquier manera, colegas, a diferencia de lo que suelo hacer siempre, que es presentar observaciones puntuales a los artículos dados que tenemos al mismo texto remitido por el Ejecutivo, presentaré observaciones más bien generales. Primero, respecto a la constitucionalidad o no de este proyecto de ley, que ha sido uno de los temas debatidos en la comisión, debo señalar que la forma de que se presenta el texto y el diseño institucional, las dos juntas, a mi criterio, ciertamente contradice lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República, que otorga la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera a la función ejecutiva. Pero ojo, hagamos énfasis en la palabra formulación. No señala la Constitución, regulación ni control, que son competencias complementarias pero no idénticas. En el afán de aportar al debate, sugiero a la comisión distinguir conceptualmente y en términos de atribuciones en la formulación de la política, la regulación y el control. El control se fortalece a través de las superintendencias y la regulación. Puede hacerse con un diseño institucional mixto que incorpore a los representantes del Ejecutivo y a otros designados por la Asamblea Nacional. Aclaro que la Asamblea Nacional puede designar integrantes de un organismo creado por la ley, pues el inciso primero del artículo 120 establece con claridad que tendrá
las demás atribuciones que la ley señale. La formulación de estas políticas, sin embargo, es competencia absoluta y exclusiva del Ejecutivo. ¿Pero por qué es esto, colegas? Porque hubo un debate epistémico en la Asamblea Constituyente. Ese debate, bien conocido por los economistas, se refiere, entre otros aspectos, a las finalidades de la política económica. Finalidades que en la Constitución no son solo el crecimiento económico o la estabilidad de la balanza de pagos, sino el empleo, la producción, la inclusión, es decir, el desarrollo económico entendido de manera amplia. Respecto a la autonomía del Banco Central, quiero referirme a lo que se conoce como ética aristotélica. Ese justo medio que puede limitar, condicionar las pasiones e intereses humanos, en no extremar posturas, radica la virtud. Esto no significa tibieza, cuidado, significa reflexión, análisis, precaución y prudencia. Fue un error creer que siempre estarían frente al poder mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias. Legislar con responsabilidad significa mecanismos institucionales más allá de las personas, de las coyunturas, es decir, establecer frenos y contrapesos. No es casual, colegas, que los países del mundo hayan transitado en el debate de mayor o menor autonomía de los bancos centrales. No creo que haya país en el globo que no haya revisado sus reglas en ese sentido. La experiencia en América Latina y en los países en vías de desarrollo evidencia sin lugar a dudas que es necesario establecer regulaciones que limiten las excesivas presiones e interferencias de los gobiernos en el manejo de la liquidez de la economía, pero también nos ha demostrado que sucede cuando los intereses del mercado financiero se superponen a los intereses nacionales. Partamos entonces de una máxima que con mucha sabiduría nos enseñan nuestros padres, ni tanto ni cuanto. Claro que es necesario evitar que el gobierno, cualquiera que sea, administre discrecionalmente y al antojo las reservas, pero dejo todo en manos de un grupo de ilustrados. No es dejar todo, no es la alternativa. Ni estatismo populista y demagógico, ni tentación corporativista. Esta debe ser la luz que nos guíe. No olvidemos la doble función del Banco Central en general. De una parte, herramienta política, pública, vinculada a la política fiscal y a los objetivos nacionales, como la reducción del desempleo, mayor producción o dinamización de la economía. Y de otra, por supuesto, como representante del sector financiero. Pero eso en la práctica los bancos centrales han cumplido un rol de banco de bancos, en muchos países de prestamista de última ratio. El justo medio será entonces, sí, darle mayor autonomía técnica al Banco Central para que no sea rehén acrítico del gobierno de turno, sin que esto signifique desconexión de la política económica. Dicho esto, colegas asambleístas, invito a que miremos más allá de la disuasión extrema de autonomía o no autonomía. Esto debemos superarlo, pues los extremos se tocan. Lo que necesitamos es hacer la tarea completa, es decir, determinar las regulaciones que obligan a los gobiernos a no usar a su arbitrio al Banco Central y que éste responda a los marcos legislativos y reglas claras. No estoy de acuerdo en bloquear completamente el rol del Ejecutivo en la inversión,
de excedentes de liquidez, el uso de instrumentos directos e indirectos para gestionar la oferta monetaria y la liquidez, la realización de operaciones de mercado abierto para la dinamización de la economía o la promoción de crédito en segmentos de interés nacional a través de la banca pública. Hasta por un criterio de estrategia negociadora, no podemos convertir al Estado en una presa de prestamistas internacionales. Esto nos pone en vulnerabilidad. Desregulación o no regulación clara, sí. Respecto a las juntas de regulación, creo que es necesario revisar la pertinencia de contar con dos juntas. Como ya sabemos, la política monetaria está vinculada a la política financiera e incluso a la política fiscal, por lo que muy bien podría hablarse de una sola junta, pero coincido en la necesidad de dotarle de institucionalidad. Puede tener dos secretarías para mejor organización y cumplimiento de tantas y amplias atribuciones. Tampoco creo que debemos dejar el diseño institucional como está. Hay que equilibrarlo. Si todos los integrantes responden al Poder Ejecutivo, son presa fácil de la coyuntura y discrecionalidad que se requieren contrapesos internos, pero no puede dejar de incluirse en esta junta a representantes del Ejecutivo que ejercen roles de rectorías de la política pública. Esto sería un despropósito. Respecto a las atribuciones, me preocupa que se pretenda generar el caldo de cultivo para la regulación del sistema financiero. Quisiera creer que la solución está en dejarlo todo en manos de las fuerzas de mercado, pero la experiencia de las últimas crisis y burbujas financieras nos indican que es mejor prevenir antes que lamentar. Es importante mantener, en este sentido, las atribuciones para regular las tasas máximas de interés y los servicios financieros, no financieros, y que esto no quede a discreción del sistema. Tampoco se trata de convertir estas regulaciones en camisas de fuerza en contra de la realidad dinámica de riesgo que enfrentan los bancos. Claro que estas regulaciones no son garantía de nada. Ya sabemos, por ejemplo, que el gobierno anterior muy poco o nada hizo, por ejemplo, para acabar con el oligopolio de los servicios de los prestadores de tarjetas de crédito. En relación a los sistemas que se propone crear dentro del balance general del Banco Central, no me opongo a ellos, pues sabemos que la transparencia, liquidez y manejo de las reservas tienen incidencia en la confianza internacional, que se ve reflejada en la inversión, pero es importante revisar la prelación. Una cosa es que existan diferencias en el tratamiento de los recursos privados versus el de las entidades públicas no financieras. Y otra muy distinta es que se distinga entre ahorristas de la banca pública y la banca privada, la prelación para ahorros de bancos comerciales y cooperativas que debe ser en equidad. Por último, debemos precautelar el mandato constitucional de impulso a los actores de la economía popular y solidaria. Hay que garantizar que las regulaciones para las cooperativas sean diferenciadas. Gracias, colegas legisladores. Gracias, señor presidente. Espero que mis observaciones sean tomadas en cuenta. Escuchamos de esta manera al legislador Carlos Ortega, quien respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley señaló que la forma que se presentó el texto contradice lo dispuesto en la Constitución que otorga la formulación de la política monetaria al Ejecutivo. Sugirió distinguir conceptualmente y en términos de atribuciones que la política de